Son las 8 de la mañana. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Saludos, muy buenos días. El Gobierno central dice que desconocía la actividad extractiva de carbón en Asturias hasta marzo de 2025, que es cuando se produjo el accidente en la mina de Zarreu, donde murieron 5 trabajadores por una explosión de gas metano. A través del Instituto para la Transición Justa solicitan información al Principado para conocer las explotaciones activas. Y es una petición que le causa sorpresa a Adrián Barbón, el presidente del Principado. Lo que sí puedo decir, hombre, es que me sorprende que se diga que no se sabía que se extraía carbón, cuando Nicolasa, que queda aquí cerca, los que somos de la cuenca lo sabemos bien, el Instituto de Transición Justa sabía, como sé yo, que ahí se extrajo carbón hasta finales de diciembre de 2024. Solo sé eso, desde luego. Ante los reproches, el consejero de Industria, Borja Sánchez, asegura que la comunicación con el Miteco es constante y leal y afirma que se ha entregado toda la información solicitada. Desde que hemos asumido las competencias en minería, pues esa colaboración ha sido fluida, ha sido permanente, ha sido constante, y que lo que quiero saber exactamente es qué datos se tendrían que haber enviado, quién debería haberlo enviado, cuándo y cómo. En este rifirrafe entre el Ministerio y el Gobierno regional hay preocupación por parte de la oposición, tanto del presidente del PP, Álvaro Queipo, como del secretario de Foro, Adrián Pumares. ¿Es un despiste? ¿Es intencionado? ¿Qué es esto, señor Barbón? Y mucho me temo que la incompetencia del gobierno de Barbón ponga en riesgo esos proyectos. Por cierto, que aquí en Asturias hay 3 minas activas: Mina Miura en Ibias, Mina Pilotuerto en Tineo y la de Vega de Rengos en Cangas del Narcea, gestionada por TIC Narcea, que cerró provisionalmente a raíz de la muerte de un trabajador en un accidente en noviembre del año pasado. Ayer conocíamos que la reapertura de TIC Narcea está condicionada a la posible devolución de las ayudas percibidas a su cierre. Así arrancamos este jueves 19 de marzo, que es el Día del Padre, con Diego Fernández y Esther Casas en el control de sonido, Elia Rivero en la redacción, Paula Rodríguez también en la locución y con Ángeles García al micrófono. Titulares. Asturias Hoy. Los médicos salen hoy a la calle. Será a partir de las 6 de la tarde por las calles de Oviedo en la 4ª jornada de huelga de los sanitarios. Los profesionales piden un estatuto marco propio para los facultativos, al margen del resto de profesionales sanitarios, con el objetivo de regular de forma específica sus condiciones laborales y profesionales. José Antonio Vidal es el secretario general del Sindicato Médico. La necesidad de una reforma profunda que permita atender a los pacientes con la calidad y calidad que se necesita por parte de sus médicos. Inspección educativa ante el bienestar emocional. Es el lema de unas jornadas que reúnen en Gijón a profesionales de todo el norte de España, cuya intención es poner sobre la mesa las distintas cuestiones que de manera creciente afectan al trabajo diario de los docentes y de las direcciones de los centros educativos. Hay profesionales de varias especialidades porque, según la directora del evento, María Belén Álvarez, es una cuestión transversal. Desde Fiscalía, desde el servicio de inclusión y desde salud mental, porque realmente se requiere una intervención coordinada para muchos de los problemas que están surgiendo en las aulas. Última sesión del juicio. A los padres que mantuvieron encerrados a sus 3 hijos casi 4 años. El matrimonio acusado de los delitos de violencia psíquica habitual y detección ilegal tendrán derecho a la última palabra. También resta las conclusiones de una de las defensas. La Fiscalía mantiene la petición de 25 años y 4 meses de cárcel, entre otras penas y medidas para los progenitores. El tráfico. 8 y 4 minutos. ¿Cómo se circula por Asturias? DGT, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Arrancamos la jornada de jueves y a esta hora van a encontrar circulación lenta ya en 2 puntos de la carretera A66. Por un lado, en ese punto habitual, Doñoniego, en este caso en ambas direcciones, al mismo tiempo que también a su paso por Coyoto, en este caso sentido ya norte, sentido Gijón, al mismo tiempo que también dificultades sobre todo en los accesos a Oviedo, tanto por la AS2 en Vitoria-Villamejil, también puntos habituales, como por la O14, en este caso en Abulí y Nonín. Al margen de ello, en el resto de carreteras, por el momento no registramos mayores incidencias y encontrarán circulación fluida y cómoda. Pues gracias, DGT. Vamos a ir a Oviedo a ver cómo se circula a esta hora por la capital. Policía local, buenos días. Buenos días. ¿Cómo se presenta la mañana?
tenemos el tráfico fluido, no tenemos cargadas las entradas de Oviedo, sin incidencias. Gracias, Oviedo. Y si tenemos comunicación con Gijón, Policía Local, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está la mañana? A estas horas de la mañana el tráfico es fluido, sin incidencias. Pues gracias, Gijón. ¿Y cómo se circula también por Avilés hasta ahora? Policía Local, buenos días. Hola, buenos días. ¿Alguna Pues incidencia? No hay ningún problema para circular en estos momentos. La circulación es fluida y cómoda por toda la red viaria. Pues gracias, Avilés. Vamos ya con el pronóstico meteorológico. El tiempo. Que nos acerca David Arango. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola Ángeles, muy buenos días. Hoy disfrutamos de ambiente un poco más soleado que el del día de ayer. Se abren los cielos, aunque por la tarde las nubes ganarán cierto desarrollo vertical hacia zonas de la cordillera cantábrica. Las temperaturas en la jornada de hoy suben. Hoy tendremos máximas similares a las de anteayer, a las del martes, incluso un poco más altas. En las jornadas de mañana y de pasado mañana las nubes ganarán más desarrollo vertical por la tarde hacia zonas de montaña, pudiendo llegar a aparecer algún chubasco puntual de carácter muy débil. Asturias al día. Programa que comienza aquí a partir de las 9 de la mañana. Queremos saber con qué asuntos. Buenos días, Nacio. ¿Qué tal? Buenos días, Ángeles, Paula, compañeras Asturias. Hoy primera edición. Se recrudecen las consecuencias económicas negativas a nivel mundial de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel en Irán, extendida ya a los países del entorno. El Principado anuncia sus primeras medidas para paliar esos problemas y el Gobierno central lo hará mañana viernes. La Unión Europea y los Estados europeos de forma individual rechazan la llamada de Trump a colaborar para despejar el estrecho de Hormuz, y todavía ayer Israel atacaba el mayor yacimiento de gas del mundo, gestionado de forma conjunta por Irán y Qatar. Irán también ha atacado otros yacimientos de la zona como contraprestación, como represalia ante lo que está sufriendo a consecuencia de esos ataques. Por si fuera poco, el presidente de Estados Unidos amenaza ahora con hacer lo que vea conveniente, y leo textualmente, con Cuba, país que, como saben nuestros oyentes y nuestros espectadores, mantiene una estrecha relación con Asturias a consecuencia de la inmigración y sobre todo los últimos años de la inmigración. Bueno, pues vamos a tratar todos estos asuntos en nuestra tertulia política, en los estudios de RTPA. Hoy con Álvaro Valle, secretario de Política Municipal de la Federación Socialista Asturiana PSOE, Andrés Ruiz, diputado autonómico del PP, Salustiano García, miembro del Comité Ejecutivo Provincial de Vox, Xabel Vegas, diputado autonómico de Izquierda Unida Convocatoria por Asturias, y Adrián Pumares, diputado del Grupo Mixto en representación de Foro. La segunda parte nos va a visitar Rodrigo Joglar, vocero del Concello de la Gaita, porque este domingo, 22 de abril, celebras el Día Internacional de la Gaita, y esta entidad, el Concello de la Gaita, entama unas cuantas actividades este año en Noreña. Y vamos a acabar también con música, en este caso en el barrio de Ciares, en Sisión, que va a acoger mañana viernes y el sábado Curusia Fest, la primera edición de un festival dedicado a la música negra y a los ritmos jamaicanos. Estará con nosotros Íñigo Arza, que es miembro de la organización de este Curusia Fest. Pues después que termina este informativo, te escuchamos. Gracias, Nacio. Buen día. Muchas gracias. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. A las 8:08 entramos ya en materia, contándoles que el Ministerio para la Transición Ecológica asegura que desconocía que se extraía carbón en Asturias hasta que se produjo ese accidente mortal en la mina de Zarreu, donde fallecían 5 mineros. En un comunicado, al Principado recuerda que se ha de devolver las ayudas al cierre si la explotación continúa con esa actividad. Le ha respondido ya al Principado. Lo cuenta Clelia Antuña. A través del Instituto de Transición Justa, el Ministerio asegura que el Principado le ha ocultado durante años que se estaba explotando carbón en Asturias. No hubo constancia de esa actividad hasta el accidente de Zarreu de marzo de 2025. Desde entonces, sostienen, han solicitado información al Principado sobre las minas activas y su legalidad, aunque la información llega con lentitud. Ante estos reproches, el consejero de Industria, Borja Sánchez, ha asegurado que la comunicación con el MITECO es constante y leal, y afirma que se ha entregado toda la información solicitada. Defiende la labor de su consejería, un área que dirige desde que dimitiera su antecesora, Belarmina Díaz, a raíz del accidente de Zarreu. Desde que hemos asumido las competencias en minería, pues esa colaboración ha sido fluida, ha sido permanente, ha sido constante, y que lo que quiero saber exactamente es qué datos se tendrían que haber enviado, quién debería haberlo enviado, cuándo y cómo. Borja Sánchez ha explicado que ha recibido instrucciones en un comunicado del Instituto de Transición Justa para que no puedan reabrirse minas si hay que devolver ayudas recibidas por el cierre. Cualquier autorización por parte de la autoridad minera, que somos nosotros,
que esté relacionada con la reapertura de antiguas concesiones mineras está condicionada a aclarar si deben o no devolver las ayudas percibidas. Actualmente hay 3 minas activas en Asturias: Mina Miura en Ibias, Mina Pilotuerto en Tineo y Vega de Rengos en Cangas del Narcea, gestionada por TIC Narcea, que cerró provisionalmente a raíz de la muerte de un trabajador en un accidente en noviembre del año pasado. El presidente del Principado responde al Ministerio asegurando que por todos era conocida la extracción de mineral y niega además que se estén remitiendo documentos con lentitud. Reconoce que le causa sorpresa que haya quien diga que no conocía la extracción de carbón en el Principado. Esa actividad se producía, por ejemplo, en el Pozo Nicolasa de la empresa pública Unosa, que dejó de explotarlo en diciembre de 2024. Hasta diciembre de 2024 se sacaba carbón en Nicolasa. Sobre si existía la obligación de comunicar que existía esa actividad al Ministerio, Barbón dijo que no lo conocía. En este sentido, yo no estoy en condiciones de saber si había esa obligación de comunicar, quién tenía la obligación de comunicar. En este momento no me han pasado esa información, si se comunicó o no se comunicó y, por tanto, bueno, pues no puedo aventurar nada al respecto. Lo que sí puedo decir, hombre, es que me sorprende que se diga que no se sabía que se extraía carbón cuando Nicolasa, que queda aquí cerca, los que somos de la cuenca lo sabemos bien, el Instituto de Transición Justa sabía, como sé yo, que ahí se extrajo carbón hasta finales de diciembre de 2024. Sobre este asunto, el presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, pide información al presidente del Principado, pero Adrián Barbón, por cierto, evitaba contestar ayer en la sesión de preguntas al presidente en la Junta, y el secretario general y portavoz de Foro, Adrián Pomares, dice estar preocupado por las posibles consecuencias en otros proyectos para la región. Le acusa al Gobierno de España de haber ocultado durante años que en Asturias se extraía carbón. ¿Es un despiste? ¿Es intencionado? ¿Qué es esto, señor Barbón? Ustedes son un gobierno kamikaze. Y yo también lo que temo es que esta denuncia y esta ocultación por parte del Gobierno de Barbón al Gobierno de España ponga en riesgo proyectos empresariales que están poniéndose en marcha en el Principado de Asturias, con condiciones de seguridad y que dan empleo en zonas que están muy necesitadas. Precisamente en Vega de Rengos, la primera perjudicada por esta situación, de momento va a seguir sin poder abrir hasta que TIC Narcea aclare con el Ministerio si debe devolver las ayudas por el cierre. El consejero de Industria se lo ha comunicado en una reunión que se ha celebrado mientras fuera los trabajadores estaban concentrados protestando. La empresa defiende que la actual explotación es una unidad de producción diferente, por lo que no tienen que devolver las ayudas, y se ha mostrado confiada en poder retomar la actividad. Desde la parte sindical, Carlos Menéndez advierte que de las consecuencias si no hay una reapertura. Si se cierra esto podemos estar hablando de 100, 120 familias tranquilamente. En una zona en la que desgraciadamente cada vez vemos que hay menos trabajo, tenemos que salir, el suroccidente sabemos, hablas con cualquiera y parece que estamos en el otro punto del mundo, ¿no? Entonces no hay mucho donde trabajar allí y nos abocaríamos a tener que marchar, claro. Y en la Junta General también se ha rechazado el cierre del Centro Portuario de Empleo de Avilés y apoyo a los 41 estibadores que están en huelga indefinida desde este lunes. Los guardas de medio natural advierten de que en los próximos meses pueden quedarse sin efectivos debido a las jubilaciones de una parte de la plantilla. Hasta el momento han cesado 20 trabajadores y se espera que puedan hacerlo en las próximas semanas unos 70. Esto va a provocar que la plantilla quede reducida y la vigilancia del medio natural desatendida. La plantilla en Asturias está compuesta por 260 personas y antes del verano se prevé que se jubila cerca de un 35% de esa plantilla, de esos trabajadores. Los guardas de medio natural son fundamentales para la vigilancia, conservación y gestión de los espacios naturales, encargándose de proteger la fauna y la flora, prevenir incendios y velar por el cumplimiento de la normativa vigente, la normativa ambiental. Desde el Gobierno del Principado afirman que el servicio está garantizado. Sin embargo, el representante de CESIF, de los guardas de medio natural, Miguel Garrido, matiza que la merma en la plantilla ya está afectando directamente a la capacidad de vigilancia, lo que podría generar, dice, un aumento del furtivismo. Sí que puede haber un vacío de personal y la consecuencia directa es una falta de vigilancia por la ausencia de personal. Eso va a pasar ya, o sea, está pasando. Cuanto menos personal tienes, pues vas al trabajo básico y fundamental, el que es prioritario, pero hay otros que van a quedar sin hacer y sobre todo la vigilancia, pues ahora en época de pesca, con la apertura del salmón, la vigilancia del furtivismo, o sea, va a haber tareas que van a quedar sin hacer porque digamos que a ojos de la consejería no son prioritarias.
El Gobierno del Principado asegura que convocarán oposiciones para cubrir los puestos que ahora se jubilan, que como decimos es en torno a un 34% del personal. Desde CESIF consideran que ha existido una falta de previsión por parte del Principado. Hay una falta de planificación. Se preveía ya desde la publicación de la ley a finales del 2024, ya pasó año y medio casi, y era algo que iba a llegar sí o sí. Y nos teníamos que haber adelantado a los tiempos, ir trabajando en un marco de organización a futuro, pensando en que había que convocar oposiciones ya, porque incluso aunque convoquen oposiciones hoy, por los plazos administrativos, seguramente hasta el 27 no se va a incorporar ese personal, entonces nos tendríamos que haber adelantado a todo esto que tenemos ahora mismo. Los guardas de medio natural alertan de la elevada tasa de interinidad en el colectivo y además los trabajadores reclaman una redistribución de personal para asegurar una cobertura adecuada del territorio. RPA, Asturias Hoy, primera edición. 8 y casi ya 16 minutos de la mañana, los combustibles se encarecen cada día como consecuencia del conflicto en Irán. El Principado se ha reunido con las organizaciones del sector del transporte para mostrarles su apoyo ante la crisis generada por la subida del precio de los carburantes. El consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, se ha mostrado confiado en que el paquete de medidas en el que trabaja el Gobierno central entre en funcionamiento con la máxima rapidez y ha considerado necesarias tanto la bonificación efectiva al combustible profesional que permita aliviar de forma inmediata los costes del sector, como las ayudas directas por vehículo, especialmente para el transporte pesado. Bonificaciones sobre el combustible, que bien tendrán que ser seguramente sobre los profesionales del sector, pero tienen que ser cuanto antes, porque el impacto ya son 3 semanas, ¿no?, de impacto en precios y por lo tanto ya ha generado un coste adicional muy importante sobre los profesionales del sector. Hablamos también de poder implementar ayudas directas a cada uno de los empresarios por camión. Este jueves, cuarta jornada de huelga de los médicos. Hoy tanto el SINPA como la plataforma de médicos del SESPA van a salir a la calle para protestar en Oviedo a partir de las 6 y van a estar arropados por el Colegio de Médicos. Profesionales, como en este caso José Antonio Vidal, que es el secretario general del sindicato médico, piden un estatuto marco propio para los facultativos al margen del resto de profesionales sanitarios y le piden a la población que les apoyen en la manifestación de hoy. El problema no es un problema solo médico y laboral, sino que es también un problema de toda la sociedad que necesita poner en valor una de las profesiones más reconocidas y más necesarias para encontrar el bienestar social. Por lo tanto, está invitada toda la población a secundar estas movilizaciones, a acompañarnos para defender no solamente los derechos laborales que siguen lógicamente reivindicándose, sino la necesidad de una reforma profunda que permita atender a los pacientes con la calidad que se necesita por parte de sus médicos. Médicos que están en huelga desde el lunes. El SINPA estima que esta semana se podrían suspender en torno a 3.000 consultas y unas 200 cirugías aquí en Asturias. Desde la Unión de Consumidores aseguran que esta huelga empeorará las listas de espera y animan a los usuarios a presentar reclamaciones en el ámbito sanitario. El presidente de UCE Asturias, Dacio Alonso, señala que es la mejor manera de constatar que el ciudadano no se resigna. Yo sería muy partidario y seríamos muy partidarios en la Unión de Consumidores a animar a la gente a presentar reclamación sistemáticamente. La reclamación en el ámbito sanitario es un mecanismo de presión para mejorar las cosas y mejorar la calidad del servicio, los tiempos de espera. Es decir, el peor enemigo que tiene, digamos, el usuario en el sistema sanitario público es la resignación. Y eso, la resignación, caracteriza al usuario de los sistemas públicos. Quiere decir, lo que hay que hacer es exigir, reclamar. El Gobierno respalda la gestión de la consejera de Derechos Sociales y Bienestar. Ayer, en el Parlamento Autonómico, el Ejecutivo rechazaba la reprobación por segunda vez en un año de Marta del Arco, planteada contra ella por el Partido Popular con el apoyo de Vox y del diputado de Foro, Adrián Pumares. Lo cuenta Lea Rivero. El Parlamento ha rechazado por segunda vez reprobar a la consejera de Derechos Sociales. Según la diputada popular Beatriz Polledo, la consejera Marta del Arco debería asumir su responsabilidad y presentar su dimisión por el fracaso de su gestión en materia de dependencia tras la implantación de la historia social única. Por su parte, la diputada de Vox, Sara Álvarez, ha coincidido en que hay un colapso en dependencia y en todo el ecosistema social asturiano. Da igual la aritmética de hoy, da exactamente igual. Y si no dimite y no la cesan, solo hay una explicación, que el señor Barbón no puede asumir más errores en sus nombramientos y entonces la responsabilidad será de él. Váyase, señora del Arco. Con esta reprobación queda retratada otra vez la pésima gestión
que se hace en la Consejería de Servicios Sociales. Está sometida a un criterio equivocado, comandada por la persona inadecuada. Desde el Gobierno defienden a la consejera y reconocen que los plazos son excesivos en materia de dependencia. La socialista Ana Isabel González afirma que el plan Agiliza está dando ya resultados y reduciendo los plazos de espera. La parlamentaria socialista coincide con el portavoz de Izquierda Unida, Convocatoria por Asturias, con Xabel Vegas, en que la petición de reprobación de Marta del Arco responde solo a una estrategia con la que el Partido Popular quiere confundir y crear ruido. Todo ese refuerzo, vamos a ver los resultados en poco tiempo. Por tanto, hay una mejora organizativa y una mejora en los resultados. Hay una tendencia favorable que se va a consolidar. No pueden apalear el árbol, asfixiarlo financieramente y luego venir a quejarse en esta tribuna de que las ramas están secas. Los derechos sociales se defienden con presupuestos, con coherencia fiscal y con más personal, no con reprobaciones estériles. En el apartado educativo, la Escuela de Hostelería y Turismo de Gijón acoge hoy y mañana unas jornadas que llevan por título la Inspección Educativa ante el Bienestar Emocional. Hasta aquí, hasta Asturias, se desplazan profesionales de todo el norte de España para abordar este tema enmarcado en los centros educativos. El programa incluye varias ponencias como la del catedrático de Psicología José Muñiz y el experto en educación emocional Rafael Vizquerra. En las mesas redondas habrá temas como el sistema de prevención de riesgos laborales para el bienestar del profesorado o los protocolos ante conductas suicidas. María Belén Álvarez, directora del evento, avanza que las jornadas las inaugurará Alfonso Martínez, inspector educativo ya jubilado, que diseñó los primeros protocolos antiacoso. Es un inspector jubilado, pero es un inspector que está muy vinculado a temas de evaluación, a temas de convivencia. De hecho, él fue el redactor en el País Vasco para lo que son los protocolos de acoso. Y fueron los pioneros en instaurar este tema. De hecho, creemos que muchos protocolos de acoso que luego se están aplicando en el resto de comunidades autónomas, digamos que él fue el padre de ellas. En las jornadas estará presente además el fiscal de menores del Principado, Jorge Fernández Caldevilla, porque, como dice María Belén Álvarez, el bienestar emocional es una cuestión transversal. Para ver un poco cómo se están coordinando las instituciones para cuando los problemas ya saltan el centro o qué actuaciones coordinadas se están haciendo desde Fiscalía, desde el Servicio de Inclusión y desde Salud Mental, porque realmente se requiere una intervención coordinada para muchos de los problemas que están surgiendo en las aulas. Más asuntos. El consejero de Medio Rural, que cree que la marca 100% raza autóctona asturiana de los valles puede beneficiar al sector. En la reunión del Consejo Agrario, Marcelino Marcos ha explicado que esa distinción sería complementaria al sello de la IGP ternera asturiana. No obstante, recuerda que la decisión final compete solo a los ganaderos. Este domingo, ASEABA, la Asociación de Criadores, lo va a votar. Por su parte, URA, organización mayoritaria en el Consejo Agrario, denuncia que el uso de este sello de raza autóctona es confuso porque lo podrán llevar vacas criadas de cualquier parte de España. Además, la IGP ternera asturiana ha recurrido el tema ante el Tribunal Supremo. Marcelino Marcos, el consejero, dice que el sello 100% raza autóctona asturiana de los valles es complementario al de la IGP. Es una decisión que tienen que tomar, pero el consejero lógicamente tiene opinión y se la he trasladado. Y les he trasladado la opinión porque considero que no es incompatible, ni mucho menos, el mantenimiento de una marca de calidad, como es la IGP ternera asturiana, con un sello que al final estamos hablando de que es complementario. Cantabria acaba de aprobar su plan de gestión del lobo. El texto no lo considera especie cinegética. Aquí en Asturias, el Gobierno autonómico prevé que el nuevo plan sobre el lobo pueda estar listo para otoño. Pasan 24 minutos de las 8 de la mañana. Está de visita por aquí por Asturias la ministra de Vivienda esta mañana, después de mantener una reunión en la sede de Presidencia con el presidente del Principado, Adrián Barbón, y con el consejero de Vivienda, Ovidio Zapico. Interviene en la firma de un protocolo entre las dos administraciones para la cogestión de viviendas de la entidad estatal Casa 47, destinadas a alquiler asequible. Ayer la ministra visitaba 37 viviendas en Mieres, incluidas en la convocatoria piloto de la entidad estatal de Vivienda y Suelo. Lo cuenta Natalia de Celis.
La primera convocatoria piloto de la entidad estatal Casa 47 en Mieres ha recibido 443 solicitudes para acceder a uno de estos alquileres asequibles del parque público estatal. Se trata de 37 viviendas situadas en el barrio de La Mayacina, la mayoría de 2 habitaciones con garaje y trastero. La renta media de alquiler se sitúa en los 413 euros mensuales. Una vez finalizado el plazo de solicitudes, se espera que los primeros contratos puedan formalizarse a partir de mayo. Se trata de alquileres que pueden extenderse hasta los 75 años. Precisamente esa estabilidad y la garantía de un parque público de vivienda para siempre han sido destacados por la ministra de Vivienda. Isabel Rodríguez ha anunciado un incremento de la inversión para Asturias en el próximo Plan Estatal de Vivienda de hasta los 231 millones de euros. Que vamos a incrementar la inversión en un 410%. El próximo Plan Estatal de Vivienda, que está culminando su tramitación antes de la llegada al Consejo de Ministros, va a pasar, en el caso de Asturias, de apenas 71 millones a más de 231 millones para los próximos años, este plan 2026-2030. Por su parte, el presidente del Principado, Adrián Barbón, también ha defendido la vivienda como un derecho y no como un negocio y ha anunciado que Asturias dispondrá de 11.000 viviendas de parque público al final de esta legislatura. Villaviciosa entra en la recta final para la aprobación definitiva de su plan general urbano. El concejo lleva con unas normas urbanísticas provisionales desde hace 29 años. El municipio además ha registrado un incremento de población sostenido en los últimos 8, por lo que el alcalde ve necesario actualizar el mapa del concejo. El nuevo plan general de urbanismo se encuentra actualmente a disposición del público para poder consultarlo. El proyecto llegará al pleno la próxima semana. Abarca los 274 kilómetros cuadrados del concejo, de los que poco más de 3 son de carácter urbano y urbanizable. Con una previsión de alcanzar los 16.700 habitantes en 2035, el plan contempla construir 5.420 nuevas viviendas, dedicándose 4.012 al ámbito rural frente a las 1.408 en suelo urbano. En Villaviciosa hay demanda de vivienda. Alejandro Vega, alcalde de Villaviciosa. Que la gente pueda participar, pueda ver cómo le afecta y decirnos su opinión, y en función de eso pues poder conformar un documento. Hay que reconocer que en la zona urbana hay todavía mucho suelo sin desarrollar y por tanto hemos apostado porque la concentración de esa edificabilidad que nos permiten vaya a la zona rural. La edificabilidad triplica respecto a la zona urbana las posibilidades. La gran demanda que tenemos de población pues pueda asentarse en buenas condiciones y que la gente de Villaviciosa, nacidos aquí, con propiedades y demás, pues puedan desarrollar su vida aquí. La Asociación de Vecinos del barrio Betense de la Florida solicitan al Ayuntamiento la adopción de diversas medidas para mejorar la seguridad vial ante la preocupación de los residentes por la velocidad a la que circulan algunos vehículos en la zona. Entre otras medidas, solicitan señalización luminosa en los pasos de cebra. Es que oyes los coches pasar que van como locos. Entonces no le quedamos cientos los ruidos. No respetan las rayas que pusieron con 30 y la bicicleta. Entonces, eso lo llevan los coches de arreo, no miran que eso que hay que ir a 30. Y que a veces incluso vas a cruzar y tienes que estar un poco con respeto porque a veces no ni paran. Seguimos en Oviedo. El Partido Socialista exige al equipo de gobierno la paralización inmediata y la retirada del proceso de subasta de las plazas del aparcamiento de Ferreros en Ciudad Naranco. El concejal Jorge García Monsalve defiende un modelo alternativo de adjudicación directa o alquiler a largo plazo. Injusto porque lo que convierte es la adjudicación de un patrimonio municipal en una venta al mejor postor, beneficiando únicamente a aquellos que tienen la mayor capacidad económica. Y chapucero y farragoso porque el procedimiento que ha puesto en marcha la Concejalía de Participación Ciudadana del señor Mario Arias es un procedimiento que consta de una guía inicial de 48 páginas y una documentación adicional de 300 páginas más. A partir de este sábado 21 de marzo y hasta el verano, durante algunos fines de semana y en determinadas franjas horarias, la circulación de trenes estará suspendida a su paso por la estación de Palencia. El motivo son los trabajos que Adif está llevando a cabo para la construcción de la nueva línea de alta velocidad a Cantabria. Renfe reorganizará los servicios comerciales que presta en las conexiones con Asturias, Santander y León y del Albia, Barcelona, Galicia, Salamanca. También los servicios de media distancia. Habrá además planes alternativos de transporte por carretera. El corte de vía comenzará este sábado a partir de las 2 de la tarde y se extenderá hasta las 4 del domingo
domingo. Por su parte, el Principado ha solicitado formalmente a Renfe un refuerzo de los servicios ferroviarios. Plantea que se incrementen las frecuencias en los horarios no afectados por los cortes, que se prolongarán hasta julio, con el objetivo de garantizar una conexión adecuada con la capital y minimizar las molestias a los usuarios. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Finaliza hoy la vista oral que sí se sigue en la Audiencia Provincial de Oviedo contra el matrimonio alemán que mantuvo encerrados durante cerca de 4 años a sus 3 hijos en una casa situada a las afueras de la capital asturiana. Lo hace con los informes de los letrados de la defensa que reclaman su libre absolución y que se favorezca la reagrupación familiar. El juicio quedó suspendido el pasado día 13 después de que todas las partes elevasen a definitiva sus conclusiones y de que solo diese tiempo a que el Ministerio Público y también la acusación particular pidan penas de 25 años y 4 meses de prisión para cada uno de los progenitores y se expusieran además los informes finales ante el tribunal. Y ninguno de los 5 detenidos por el crimen de Lugo de Llanera ha declarado ante la Guardia Civil. Está previsto que mañana pasen a disposición judicial en Oviedo, con la excepción del arrestado en Francia, que será extraditado en las próximas semanas. En los registros, la Benemérita ha localizado efectos relacionados con la emboscada que sufrió Emiliano, el panameño, a finales de enero de 2025, que es cuando fue asesinado. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. La abogada laboralista Paca Sauquillo va a recoger hoy y mañana en Asturias 2 galardones en reconocimiento de su defensa de los derechos de las mujeres y las libertades democráticas. El primero, el premio Purificación Tomás, se le otorga en este caso el Partido Socialista de Oviedo, la AMSO, y el segundo, el premio Pasionaria, que recogerá junto al resto de las abogadas de la transición, Manuela Carmena, Cristina Almeida y Lola González Ruiz, y que es iniciativa en este caso del área de la mujer de Izquierda Unida de Gijón. Lo cuenta Xana Iglesias. En conversación con RPA antes de recibirse en 2 galardones, Sauquillo reconoce vivir con gran preocupación el momento actual de la historia, con los tambores de guerra resonando cada vez más cerca de Europa. Ella, una de las voces críticas de aquel Partido Socialista de Felipe González que pedía la entrada en la OTAN, protagonizaría junto a muchos otros pacifistas ese no que quedaría para siempre en la hemeroteca del referéndum del 12 de marzo del 86. Nunca imaginó este escenario en el siglo XXI. No me lo hubiera imaginado porque francamente pensé que después de la caída del muro de Berlín, ya que todas las armas que había de un lado de Europa al otro lado de Europa, destinar al desarrollo, al progreso, a la cooperación en el tercer mundo, y desgraciadamente pues en este momento estamos viviendo una situación, bueno, yo creo que después de la Segunda Guerra Mundial, pues esta es la más fuerte. La trayectoria de Sauquillo está ligada a la lucha contra la injusticia y la defensa de los derechos humanos. Durante la dictadura participó en el movimiento laboralista y vecinal y sufrió la pérdida de su hermano y su cuñada en los atentados de Atocha en el 77. Durante la guerra de la ex Yugoslavia participó en la Caravana por la Paz y trabajó directamente con víctimas en Croacia, Bosnia y Serbia. Me acuerdo que hubo muchas mujeres bosnias que sufrieron violaciones y entonces hubo una comisión en la que yo, tuve la suerte de participar en nombre de los derechos humanos de España, y allí se acordó por primera vez algo que era muy importante, que era en la Convención de Ginebra que se introdujera como una de las cláusulas de defensa en la violación como arma de guerra. Y por último, Sauquillo lanzó un mensaje a las generaciones que dicen no sentirse interpeladas por la lucha feminista o quienes ahora veneran la dictadura. Yo creo que se debe a falta de formación y de información. No saben lo que es vivir en una dictadura y muchos de ellos dicen, no, la dictadura era estupenda, se hacían viviendas, pero para las mujeres la época de la dictadura en donde no teníamos nuestros derechos, estábamos sometidas al padre o al marido o si te metías monja al convento, adiós, ¿no? Yo creo que no hemos sabido educar en los valores de la igualdad, de la libertad, de la democracia, de la solidaridad, y estos jóvenes pues se dejan llevar por cantos de sirena. Hoy el festival, más asuntos, el Festival de Teatro Lírico Español de Oviedo trae al Teatro Campo Amor El Gitano por Amor. Es la primera ópera escrita enteramente en castellano de la historia. Se compuso en 1828, pero no se estrenó hasta el 2024 con la misma producción que llega hoy al Festival Asturiano. Para conocer la historia de esta obra, nuestro compañero Guillermo Verdín ha charlado con el director musical Carlos Aragón.
Lo primero que le hemos preguntado a Carlos Aragón es por la figura del compositor Manuel García. Nos cuenta que este sevillano, tenor predilecto de Rossini, fue uno de los productores de ópera más importantes de su tiempo. En Nueva York no había habido ópera nunca hasta que él llega con su compañía a hacer el Don Giovanni de Mozart. Y es el germen, se podría considerar, de lo que luego se desemboca en el Teatro Metropolitano de Nueva York, que es un faro operístico mundial. El primero que lleva una ópera a Estados Unidos es Manuel García. ¿Y cuál es la historia de la partitura de El Gitano por Amor? Y estaba en México. Él ponía las óperas de Mozart y de Rossini y la gente no iba, el público no iba. Y el empresario le dijo, Manuel, el público quiere una ópera que entiendan. Y se puso a escribir una ópera en castellano y la escribió para la Ópera de México. Luego la mala suerte fue que no se hizo porque el empresario se arruinó, intentó hacerla en la Ópera de Veracruz, pero entre México y Veracruz le saltaron unos bandidos, le robaron los pasajes, le robaron el dinero, y entonces él ya dijo, bueno, me embarco para Europa, la termino en el barco con la idea de hacerla en París en italiano, pero ya nunca hizo esa operación, llegó a París, se metió en un cajón y allí durmió hasta el 2024. Cuando Carlos Aragón y su equipo de la Ópera Estudio de Málaga deciden recuperarla. La ópera, además de por su gran calidad, se caracteriza por la inclusión de estilos populares españoles, seguidillas, tonadas o boleros, y por lo exigente. A nivel instrumental, para la orquesta, es realmente una partitura compleja, porque tiene muchos cambios de ritmos, de armonía, entonces es complicada, no es nada fácil para la orquesta. Y luego para los cantantes les exige mucho nivel técnico, mucho virtuosismo. Y el estreno, siglo y medio después, en Málaga, con Aragón a la batuta y la dirección escénica del obetense Emilio Sagi, fue un éxito. Esa producción llega hoy al Campo Amor con un refuerzo asturiano con el que Aragón se muestra encantado. Y con muchas ganas, estamos todos muy ilusionados, la Orquesta Oviedo Filarmonía es fantástica, ha trabajado duro y la verdad es que el rendimiento ha sido óptimo. La capilla polifónica, que es el coro, está espectacular y los solistas pues son estupendos. RPA, Asturias Hoy, primera edición. La Autoridad Portuaria de Gijón pone en marcha el programa Musel Abierto. Es un programa de visitas guiadas al puerto del Musel que va a permitir conocer de cerca algunos de los elementos más emblemáticos del puerto. Mañana viernes es cuando comienza este programa, cuya explicación corre a cargo del geógrafo y experto en urbanismo, David Alonso, que nos acompaña esta mañana aquí en RPA. David, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángeles. Bueno, la idea es hacer esta visita una vez al mes, que comienza mañana, ¿no? Sí, la idea es hacer esta visita 10 veces a lo largo de este año y mañana previa, esto es importante, la gente tiene que inscribirse a través de la página de la Autoridad Portuaria y mañana es la primera de esta tanda de 10 que tendremos en 2026. 50 personas por visita, 50 personas para poder ir en autobús, que todo sea más factible para moverse, más cómodo para la gente que va a hacer la visita y demás, y también para las instalaciones y demás cosillas que vamos a ver del museo. Sí, vamos a ver qué vais a ver, ¿no? Primero, son 2 horas precisamente para mostrar el qué. Bueno, hay una cosa que en las rutas urbanas que organizo siempre me gusta hacer y es que no solemos desvelarlo todo. O no mucho, pero ¿no? Sí. Pero sí que es verdad que lo que vamos a ver es un poco, sobre todo, primero vamos a ver la relación entre la ciudad de Gijón y el puerto de Gijón. Para ver esa relación, pues claro que vamos a estar en el museo, pero también vamos a estar en instalaciones asociadas a la autoridad portuaria que hay en Gijón, ¿no? Cuando tú paseas por Gijón, estás por el náutico y demás, pues aquellos terrenos, aunque tengan una concesión y demás, son de la autoridad portuaria y demás. Y aparte de todo eso, todo el puerto antiguo de Gijón pues fue evolucionando junto con la historia de la ciudad. No se puede entender la historia de la ciudad de Gijón sin la evolución del puerto de Gijón. Entonces vamos a empezar en Antigua Rula y ahí empezaremos a explicar un poco, pues seguramente hay gente que no le cueste nada hacerse la idea, pero a otra gente igual le cuesta un poco hacerse una idea. Bueno, pues ahí había 3 drops, 3 cosas para descargar el carbón hasta 1900 y pico. Algunos eran de madera. Haceros una idea de dónde está ese yate tan molón, olvidaros de eso. Lo que había era un carguero que cargaba el carbón, que cargaba la estructura metálica, que cargaba productos de vidrio. Venían a descargar. O sea, intentaremos explicar cómo ha ido la evolución de esa parte del puerto y luego iremos al museo a ver la parte más moderna. Ir poco a poco, caminando y explicando todo, porque entiendo que hay que hacer amenas este tipo de visitas, ¿no? Hay que contar la historia, pero hacer que la gente se quede claro. Yo intento hacerlo todo bastante divulgativo y bastante...
yo voy a cosas, ¿no? Que se organizan y se hacen, Sí. en otros para no meterme en marrones, en otros lugares de Europa y demás, Sí. y a mí me gusta más cuando se trabaja más la divulgación y hacerlo más ameno, sin por ello no tener por qué ser riguroso, y prefiero eso a que te bombardee con 25.000 datos, que prefiero basarme en anécdotas para contarte la historia que basarme en datos, sin obviar también a los datos que son esenciales. O sea, yo tengo que Claro, es decir verdad, sí. que en 1864 se hizo la ampliación del dique de Santa Catalina. Vale, bueno, puedo contarlo así o puedo contar que ese dique conforma una parte, se fue ampliando hasta que se fue haciendo el museo y demás, que yo creo que es lo que la mayor parte de la gente preferimos. Y Claro, entonces, ¿cómo lo hago? Vamos, ¿cómo intentamos hacerlo? Y entiendo que según la reacción de la gente podrás cambiar un día u otro la forma de explicarlo, ¿no? Sí. A ver, yo organizo, tengo un proyecto de rutas urbanas con la consejería. De eso quería hablar también. Sí. Entonces, más o menos me hago un poco la idea de que mucha de la gente que vendrá a estas rutas vendrá derivado o habrá visto o habrá venido alguna vez. Y entonces me imagino que ya se espera pues esa parte más divulgativa o más amena. Es que es difícil hablar de cómo hace uno las cosas, entonces... Que lo juzguen los demás, ¿no? Claro, entonces que lo juzguen los demás. Yo creo que se intenta hacer divulgativo y esa es la idea que también tiene la autoridad portuaria. Sí, porque cuando le pidieron hacer esta guía, esta visita, ¿no? que se va a llevar a cabo, ¿qué fue lo que le pidieron que hiciera? Esa idea que la autoridad que transmitiera a las personas que vayan a hacer esa visita. Mira, pues hace el mayo o junio pasado, dentro del ciclo de rutas de Laboral Centro de Arte, quería hacer ¿Acudieron a usted o fue al revés? ¿Laboral o la autoridad portuaria? La autoridad portuaria. La autoridad portuaria acudió. Pero antes, en mayo, habíamos tenido una ruta con Laboral por el puerto. El puerto colaboró en todo, facilitó todo, puso los autobuses, fue toda una maravilla digamos que de ahí les gustó un poco cómo se hizo todo y de ahí lo que dijeron, bueno, oye David, el año que viene podemos hacer un proyecto conjunto de colaboración y demás. Yo, venga, va, lo hacemos y en esa estamos. ¿Y usted cómo se planteó porque a lo que me refería, si la autoridad portuaria dije, queremos que la gente conozca esto y esto, y usted evidentemente lo vio, lo que había, y dijo, no, pues también tiene que conocer esta otra parte. No, me dio absoluta carta blanca a todo. Yo los proyectos que hago a estas alturas, yo soy un señor mayor, o es todo con carta blanca, o entonces es carta blanca, es todo maravilloso, haz lo que quieras, como quieras. El mensaje está claro, es el que yo veo, que es hay que abrir el puerto, que la gente lo vea todo lo posible y yo os voy contando la historia. Y a través de los edificios que vayamos viendo. Claro. Entonces, en eso estamos perfectamente alineados y para adelante, vamos, no... Es todo mucho más, cuando todo el mundo lo tiene todo claro, es súper sencillo, ¿no? Es muy fácil y muy sencillo y muy agradable incluso. Es que claro, tanto para trabajar usted como para luego a la hora del resto que se nota. ¿A quién le puede interesar este tipo de visitas del museo? No sé si solo a la gente de Gijón, la gente de Asturias, o luego, claro, esa gente que luego pueda venir más adelante, porque es verdad que empiezan ahora, pero van a ser en abril, van a ser en mayo, van a ser en junio, o sea que igual más visitantes, ¿no? También. Yo creo que a todo el mundo, o sea... Seguro que es a todo el mundo, porque primero a la gente que pueda vivir en Gijón, que tenga la curiosidad por conocer un poco más del puerto y sobre todo también por verlo, ¿no? Esta ruta yo voy a explicar mucho, voy a estar hablando allí mucho, pero lo diré al principio también, es sobre todo para que la gente vea. Porque además vas a acceder a zonas del puerto que ahora por motivos de seguridad pues tú no puedes andar. Voy a coger el coche, voy a ir al dique. Claro. No, hay gente trabajando. Que se vea también la cantidad a la hora de valorar una infraestructura como el puerto, que cada uno la valore como considere, yo ahí ni me meto, pero que vea que aquello es un mundo. Que eso ayuda mucho a pensar, decir, bueno, es que es un mundo en el que trabaja un montón de gente haciendo un montón de cosas. Y todo eso lo van a ver. No se para ningún tipo de actividad del puerto porque hay una ruta, sino que la ruta se va adaptando a todo lo que hay. Entonces, pues un día verán que, pues hay allí un cargadero que trajo no sé qué, pues ahí están cargando caliza que viene de Oviedo. En el día puede haber una cosa u otra, entonces, la gente se va dando cuenta de cómo es una cosa que funciona esencial en nuestros países, que son los puertos. Entonces yo creo que ¿a quién le interesa? A todo el mundo, hombre, que sea un poco más, que le mole más el tema portuario, pues supongo que por suerte parece que las plazas se agotan según las sacan al minuto, entonces entiendo que hay mucha gente a la que le puede interesar. Y luego, yo siempre hago las rutas pensando en que nos interesen
a la gente de Gijón o de Asturias. Luego, evidentemente, pues claro que hay mucha gente que viene de afuera y demás. Ya está pasando que te dice, oye, pues voy a ir. Y yo, bueno, pues perfecto. Apúntate y a ver si tienes plaza, ¿no? Si tienes plaza. Y que es lo importante, ¿no? Que se apunten en la página de la Autoridad Portuaria para... Sí, la Autoridad Portuaria va anunciando, es decir, la siguiente que creo que es la mañana, 20 de marzo, y luego la siguiente es el 17 de abril. Pues la Autoridad Portuaria sacará en tiempo y forma, con tiempo, diciendo, el día tal, pues el día 6 de abril abriremos la inscripción a las 9 de la mañana. Entonces, que es la forma más... sé que es porque te dice gente, es que no me dio tiempo, y ya lo sé, o sea, porque se agotan rápido y demás, pero no hay otra forma de hacerlo que sea lo más justa posible y que cualquier persona se pueda apuntar. Que pueda, sí. ¿Solo los viernes o la posibilidad de que también se pueda hacer un sábado? No, también hemos abierto la posibilidad de hacerlo los sábados porque, bueno, los viernes por la tarde, pues puede que se adapte para bastante gente, pero no para toda. Y hemos abierto para hacerlo también de sábados. En principio serán por la mañana. También seguramente que haya gente que aún así diga, ya, pero bueno, no, tampoco podemos, son solo 10 rutas, claro, ¿no? Pues habrá algunas seguro que será el sábado. Bueno, lo veremos, como dice que la Autoridad Portuaria lo va a anunciar, conocer y descubrir cómo funciona una infraestructura clave para la economía, el empleo y la industria de la región, es lo que se va a hacer a lo largo de estas visitas, ¿no? Sí, sí, como decía antes, es una infraestructura que es esencial y es para verla y conocerla. Bueno, pues vamos a hablar de esas otras rutas, ¿no? Que también lleva a cabo, porque no solo se hace esto. Por ejemplo, aprovechando que estamos aquí de vuelta a la Semana Santa y quien quiera acercarse a Gijón, ¿qué le ofrece? Claro, igual le pongo un aprieto, ¿no? Elegir entre todos. ¿No? Pues ¿qué tenemos que ver? ¿Qué ofrecemos a la gente que quiera venir a Gijón o los que sean de fuera de Gijón y que quieran venir a la ciudad a conocer? Pues mira, el mensaje no sé si es pues todo generalmente más allá de lo típico, porque pasa habitualmente, o sea, en Gijón puedes ver la casa natal de Joviano, maravilla, el entorno de la iglesia de San Pedro, maravilla, el palacio del Marqués, todas estas cosas, las habituales, Cimavilla, maravilla. Pero hay infinitas cosas más que ver. Y a mí lo que me duele siempre es decir, pero salgamos de la triada de enseñar esto y esto y pasemos a ver pues, los edificios Art Deco que tienes en la ciudad. ¿Cómo el Art Deco? Pero eso... Yo te puedo decir que si vienen cientos de personas a las rutas y les gusta ver un Art Deco de Manuel del Busto o de Pedro Cabello o de Manuel García, pues seguramente puede haber mucha gente que le interesa esa arquitectura. Ya no te digo ya más, si además me consta que hay algunos guías profesionales que están haciendo ya esta parte y de aquí animo a la gente que use los guías profesionales para conocer y ver la ciudad, los profesionales. Sí, lo hemos insistido también muchas veces, sí, que son los que realmente nos enseñan. Y entonces eso el guía profesional pues te va a contar pues que aquel edificio que se hizo de aquella manera se hizo así por aquella historia, por aquella otra historia y porque además eso cuenta la historia de la propia ciudad. Entonces, ¿qué tiene que ver? Gijón es como un puzzle. Oviedo es de una manera, Avilés es de otra y Gijón es una mezcla, es un puzzle, es decir, es una ciudad en la que tienes que ir caminando por una calle y en esa misma calle vas a ver 25 cosas distintas. A lo mejor en Oviedo ves una serie de cúpulas del Oviedo de principios de siglo maravilloso y en Gijón tienes que rascar de otra manera y a lo mejor en esa misma calle que podrías ver un estilo, ves 17 estilos arquitectónicos y además eso te permite ver pues que esos 17 estilos arquitectónicos te definen 17 cosas distintas que fueron sucediendo en la ciudad. Pues aquí hubo un puerto, hubo riqueza, entonces hicieron estos edificios y demás. Es decir, resumiendo, lo que animo a la gente es que a que descubra la ciudad más allá, digamos, de lo habitual. Que nos que vale lo vean para también, todo. pero que también lo otro, Sí, ¿no? claro, que vayan a Cimavilla, pero bueno, Cimavilla vive gente, tiene una carga ya bastante importante de gente, entonces es importante que también se vea el resto del casco histórico de la ciudad y no solo el histórico. Si sales del casco histórico verás edificios de 1900, de 1920 y conocerás la historia de la ciudad que te sorprenderá. Entonces, animo a la gente a que visite la ciudad y me vale para casi cualquier ciudad. En general, que no se ciña, bueno, es que solo tengo un día, bueno, pues te das un paseín por, digamos, lo habitual y luego, pues voy a ir por este barrio a ver qué veo, porque va a haber cosas fantásticas en casi todos los barrios de la ciudad. He visto que hay el sillón imprescindible, el sillón interior, el sin filtro, el bárbaro, el secreto, el marino.
tenemos muchos días, ¿no? Sí, tienes o sea, es decir, tú puedes hacer el frente marítimo, ¿no? Que a veces en Gijón se tiene esa reserva, bueno, es que el frente marítimo a lo mejor la parte de la arena tiene esa particularidad de esas torres, de cómo se colmató ese ensanche, pero bueno, pero si tú te haces el frente marítimo y partes desde el puente del Piles, que puedes ver la baja densidad, y dices, pues aquí hay una zona de casillas que antes eran huertas, ahora son casas de caras, digámoslo así, veo esta parte del muro, de este cristal y todo esto, pero si me empiezo a fijar, pues entre el cristal veo algunas cosas distintas, y luego llego a un trozo de muro en el que veo edificios de 1900 y pico, y luego continúo y empiezo a ver edificios de 1800, que todavía queda alguno, y de 1900 y poco. Y llego a la pescadería, esto que era, y llego al ayuntamiento, y llego a la iglesia de San Pedro, y llego al club de regatas y veo Cimavía. Entonces te has hecho solo la costa y ves una evolución completa de la ciudad solo sin moverte a la costa, paseando tranquilamente y alegremente por ese entorno. Y has visto un poco cómo ha ido evolucionando toda la ciudad. Y ese siempre con guías, la importancia de hacerlo. Sí, y profesionales sobre todo. Además tengo la suerte que vienen profesionales a las rutas. Esto de los proyectos de la ruta son otra cosa, son proyectos con entidades y demás, pero insisto, igual que si vienes aquí que estamos a Laboral Centro de Cultura, no Laboral Centro de Arte, sino al edificio de Laboral y demás, que tiene unas guías espectaculares, pues hacer uso de esos profesionales que te van enseñando las particularidades de la ciudad, sin duda. Vamos, es recomendable aquí y en casi cualquier lado. ¿Alguna preferida? ¿Tiene alguna ruta preferida? Esa es una buena pregunta. Bueno, no tiene por qué ser de Gijón, puede ser de Oviedo, Avilés, de otra parte de Asturias, otra parte de España, de esa que dice... Mira, yo voy a decir dos. Hago una recomendación, es decir, tengo una ruta del entorno natural, que es, yo recomiendo a todo el mundo que conozca Ponga, ¿vale? O sea, por favor, que la gente vaya a Ponga a conocer. Aquello es una maravilla. Ya sé que lo que tenemos que decir es, vete a Yermis y Tameza. El otro día estuve por unas cosas con la alcaldesa, así que desde aquí le mando un saludo y decir, por favor, ir a Yermis y Tameza, que es una maravilla también de concejo, que a veces está un poco olvidado, pero está en el medio de todo y es precioso. Pero yo recomendaría Ponga. A mí Ponga tiene todo a nivel natural, y luego si me quedo con una ruta, pues me quedo siempre con Gijón porque es mi ciudad, pero recomendaría a la gente ir o a Mieres o a Sama también, a ver arquitectura. ¿Por qué? Porque yo supongo que como todos también siempre incidimos y ponemos lo guapo que lo es. Llanes, Ribadesella, Olunga, Luarca, vale. Pues yo diría, pero Mieres y Sama también son preciosos a nivel de arquitectura y de entender que si no llega a salir de allí lo que salió durante muchos años, el resto de vías se hubiesen desarrollado de otra manera. Entonces, recomiendo mucho la visita a esas dos localidades. También lo que hubo allí en aquellos años es lo que hace hoy de esas dos ciudades que sean lo que son también, evidentemente. Sin duda, sin duda. O sea, aquí hay una cosa que cambia la historia de Asturias, la historia moderna, que es el carbón, el desarrollo industrial que surge, que se da allí la materia prima, aunque luego Oviedo se beneficiase por los réditos económicos y Gijón por los réditos económicos, y no solo económicos, sino industriales, pero sale de allí. Y como sale de allí, también percibes muchas de las cosas que todavía se conservan, y animo además a esas dos localidades a que las sigan conservando e insistan en visitarlas, porque es conocer la historia reciente también de Asturias, sin lugar a dudas. Pues se nos termina el tiempo, nos han quedado muchas cosas en el tintero, así que para otra vez, volvemos a charlar en este caso con David Alonso, es geógrafo y experto, pero queríamos tenerlo hoy aquí con esas rutas que empiezan para conocer el museo abierto, empiezan mañana. ¿Están agotadas ya las plazas? Sí, tardaron muy nada, se agotaron. Yo lo siento, habrá más rutas. El 17 de abril, así que muy atentos, ¿no?, a los datos que pueda aportar la autoridad portuaria. Es la siguiente cita. Gracias, David. Gracias a vosotros. Saludo, buenos días. Saludo, chao. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Deportes que nos trae Diego Domínguez. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Al Real Oviedo le restan 2 entrenamientos antes de medirse al Levante el sábado a las 6:30 de la tarde en el Ciudad de Valencia, y Luka Ilić es la duda que tiene Guillermo Almada por unas molestias. El que repetirá en el 11 inicial es el andaluz Alberto Reina, que ayer recogió el premio 5 estrellas como mejor jugador del pasado mes de febrero. Es una victoria que nos da aire y que nos enfoca a lo que viene. No hemos hecho nada, pero es muy importante cortar las dinámicas negativas. Es una bala que no se puede ir, que creo que es la última, porque
Cada partido que juguemos va a ser más importante y tenemos que ir con todo. El Sporting tendrá esta mañana su segunda sesión de entrenamientos de cara a su visita a la Unión Deportiva Las Palmas el próximo domingo a las 6:30 de la tarde. Gelabert estará disponible tras cumplir sanción y Borja Jiménez está pendiente del estado de Andrés Cuenca tras superar una rotura de fibras. En lo extradeportivo ha habido respuesta de la directiva a las críticas de los aficionados por los precios para el partido ante el Depor, en el que los abonados tenían que pagar 22 euros. El club promete que eliminará el día del club de la campaña de abonados de la próxima temporada, pero eso sí, mantiene la cuota para el partido frente a los gallegos. Gustavo Alonso, presidente de Unipes. Es un comunicado muy ambiguo que les deja margen de actuación en todos los sentidos, tanto como para reducir el día de ayuda al club, les deja margen para una rebaja y también les deja margen la temporada que viene para realizar las operaciones que consideren oportunas. En baloncesto, la Limerca Oviedo ha alcanzado un acuerdo con Javi Rodríguez para que el técnico gallego continúe las 3 próximas temporadas dirigiendo al equipo. Recordar que el OCB está asentado en los puestos de playoff de ascenso a la Liga ACB después de sumar 3 victorias consecutivas. Por otro lado, la selección española de balonmano disputa hoy en Le Mans y ante Francia el primero de los 2 partidos amistosos previstos ante Francia. Formando parte del combinado nacional está el asturiano Abel Serdio. Seguir cogiendo pues un poco de ritmo, de quizá de coger automatismos entre nosotros, con los jugadores también nuevos que se han introducido, y es verdad que aunque sean 2 partidos amistosos, pues son 2 partidos contra Francia, que sabemos todo lo que supone, tienen un cambio de entrenador y seguro que querrán, pues bueno, quizás quitarse un poco la espina de lo que pasó en el pasado europeo y bueno. Y la Asociación de la Prensa Deportiva del Principado ya ha dado a conocer el nombre de las mejores deportistas de 2025. Son las piragüistas y actuales campeonas del mundo del K4 500, Sara Uzande y Lucía Val. Asturias Hoy, en clave económica. 8:56, José Antonio Antuña, director de Renta 4 Gijón. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Bueno, tal y como se esperaba, ¿no? La reunión de la FED no toca los tipos, pero tenemos también al barril de Brent disparadísimo. Sí, a ver, destacar, para empezar por el tema de la FED, es verdad que no hubo sorpresas y realmente en su escenario base ellos siguen pensando que puede haber incluso una bajada de tipos en 2026, pero sí que nos hemos encontrado en esa actualización del cuadro macro que suben la inflación en 3 décimas, también suben un poquito el crecimiento en 1 décima y han dicho que la inflación podría seguir subiendo en función de lo que se vaya pasando con el conflicto en Oriente Medio, con lo cual deja cierta incertidumbre. De hecho, en algún momento de la reunión se habló incluso de que a lo largo de este año se pudiese subir los tipos, ¿no? De hecho, eso al mercado, bueno, le sentó mal. Ya ayer los mercados americanos tenían algo de caída, pero se acrecentaron las caídas después de ese mensaje un poquito más duro de la FED. Y lo que realmente está castigando al mercado, ayer si recuerdas pues hablábamos en este inicio de sesión de subidas, bueno, a lo largo de la sesión el mercado se fue girando cuando fuimos conociendo pues esos ataques cruzados a infraestructuras energéticas. El barril de petróleo empezó cayendo ayer y acabó subiendo un 4%. Hoy vuelve a subir en torno al 6% ahora mismo. Estamos en la cota, en los niveles de los $114 el barril y evidentemente lo que venimos comentando, ¿no? Cuando sube el petróleo lo normal es que las bolsas caigan, pues lo que estamos viendo es que las caídas en los futuros vienen marcando caídas en torno al 1,5% en Europa, ¿no? Con lo cual ese recrudecimiento, vamos a decir así, de la guerra en Oriente Medio, pues está generando pues caídas en este inicio de sesión. Y destacar, pues bueno, que insisto, yo creo que el foco, lo que vengo diciendo estos días, va a estar puesto en las noticias que vengan de ese conflicto, pero destacar que hoy pues también tenemos reunión del Banco Central Europeo, que un poco la misma idea de la FED, ¿no? No entendemos que no va a haber ningún tipo de variación en los tipos de interés, pero sí que estaremos pendientes de esa revisión del cuadro macroeconómico que vayan a hacer, porque bueno, ya lo hemos ido comentando, las previsiones que tenía el Banco Central Europeo era con unos niveles de petróleo de en torno a $60-70 y ahora pues estamos en 115, ¿no? Con lo cual, evidentemente es importante saber cuál es el pensamiento que tiene el Banco Central Europeo y esa actualización del cuadro macro. También lo vamos a tener del Banco de Inglaterra y ya hemos tenido la de Japón,
que lo que han hecho es no tocar los tipos y, bueno, avisar de que había un contexto de incertidumbre y que tendrían que ir pues analizando, digamos, reunión a reunión los próximos movimientos, ¿no? Con lo cual, pues bueno, va a ser una sesión bastante interesante que, bueno, que yo creo que va a estar marcada pues por esos incrementos de los precios de la energía tras ese, insisto, recrudecimiento del conflicto en Oriente Medio, pero bueno, que tiene los alicientes de los bancos centrales que evidentemente pues son muy importantes para las economías y eso se traslada pues evidentemente también a los mercados. Pues gracias, José Antonio, un saludo, buena jornada. Gracias, buenos días. Marisa Valleroso encabeza en Avilés hoy una mesa redonda bajo el título Asturias, Mujeres y Movimientos y presenta además su pieza Cenicientes. Es un trabajo dedicado a recuperar y reivindicar la memoria de las mujeres vinculadas a la historia de la minería de Asturias. Así terminamos este Asturias Hoy primera edición aquí en RPA, que regresa mañana a las 8 en punto. Se quedan ahora con Asturias al Día en RPA, con el informativo matinal de TPA. Nada más, muy buena jornada.